Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar a ver un tema nuevo, específicamente el álgebra de Boole. Esto lo pueden encontrar, vamos a verlo tal cual como lo ven ustedes. Lo pueden encontrar por acá. Unidad 1, precisamente este tema, que siempre lo dejo en la unidad 1, pero en realidad lo vemos en el tema 2. Después le voy a habilitar también la otra unidad, la unidad 2. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a aplicar las leyes y reglas básicas del álgebra de Boole. Vamos a ver también los teoremas de De Morgan. Vamos a ver lo que sucede con las puertas lógicas, a pesar que yo lo dejo un poquito para más adelante, no tanto más, una semana más a lo más. Y vamos a simplificar expresiones, ¿ya? También después vamos a ver los mapas de Carnot, que serían otras herramientas para poder simplificar funciones, ¿ya? Pero antes de hablar de simplificar, vamos a ver cuáles serían las funciones, ¿ya? ¿Y a qué se refiere eso? En principio, una función lógica va a ser toda función que nosotros podamos expresar y representar únicamente con un 0 o un 1. Por ejemplo, algo así. Vamos a anotar el número de clase. Si no me equivoco, esta es la clase 12. Si no me equivoco. Clase 12. Si no la corregimos después. Y estamos a viernes 15. Del 10 del 2021. Ahí. Entonces, como les decía, una función lógica puede ser, por ejemplo, esta. F de A, B, C igual a AB negado más C, por ejemplo. ¿Ya? Y esta función solamente va a poder ser o igual a 1 o igual a 0, dependiendo obviamente de qué pasa con los valores que toman el A, el B y el C. ¿Ya? Vamos a ver también a qué nos referimos con eso. Vamos a ver acá anotado álgebra de Boole. Y bueno, el álgebra de Boole son en definitiva las matemáticas de los sistemas digitales. Es indispensable tener conocimientos básicos en ella para así poder estudiar y analizar los circuitos que vamos a ver en esta parte del curso. Algunas definiciones. Los términos variable, complemento y literal van a referirse a lo siguiente. Una variable es un símbolo que se utiliza para representar magnitudes lógicas. Una variable solamente podrá tener el valor 0 o 1. Eso quiere decir que una variable podría ser algo así. Podría ser, por ejemplo, el A, una X, ¿cierto? C, aquí en este caso el B también, si es que aparecía solo el B. Y pueden ser mayúsculas también, ¿sí? Entre otros símbolos. Complemento va a corresponder al inverso de una variable y se indica mediante una barra encima de la misma. Así que el complemento de A vendría a ser simplemente A negado o A barra. Yo le digo principalmente A negado. Algunas personas dicen no A, pero la verdad es que prefiero A negado. Es más explícito. Complemento. Sería, basándonos en lo mismo que hicimos arriba, A negado, X negado, C negado, el A también mayúscula negado, entre otros. Y luego tendríamos lo que es un literal, donde en realidad un literal es simplemente una variable o un complemento de una variable. En este caso tendríamos dos literales, uno acá y otro acá, ¿cierto? Y aquí tendríamos un literal. Estoy analizando por término, ¿ya? Literal. Cualquiera, ¿cierto? Etcétera. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve en realidad para poder tener un lenguaje claro en el cual nosotros vamos a comunicar y vamos a decir, por ejemplo, que tal término tiene tantos literales o que reducimos una cantidad de literales y cosas por el estilo. Fíjense que acá nos dicen en el tema previo, hemos estudiado las operaciones y expresiones booleanas para las puertas NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR y XNOR. La verdad es que yo generalmente esto lo veo después, así que no se preocupen porque vamos a centrarnos en aquellos que no es de utilidad ahora, ¿ya? Bueno, una primera operación, suma booleana. La suma booleana se refiere a que si yo tengo, por ejemplo, entradas en un circuito, o sea, por ejemplo, podría tener el 0 más el 0, si yo lo quiero operar, eso va a ser igual a 0. Si tengo 0 más 1, va a ser igual a 1. Si tengo 1 más 0, va a ser 1. Y si tengo 1 más 1, va a ser 1 también. Aquí uno podría preguntarse, pero bueno, si esas tienen sentido, ¿cierto?
pero ¿por qué 1 más 1 va a ser 1? Y en realidad lo que sucede con la suma booleana es muy parecido cuando tenemos verdadero o verdadero. ¿A qué sería igual eso? ¿Verdadero o verdadero? Verdadero, ¿cierto? Es la misma idea. La misma idea. Entonces basta que en realidad tengamos un 1 que se esté sumando con cualquier cosa para que inmediatamente nos dé 1 la función. Por eso es que es una suma no binaria en sí, sino que una suma booleana. Así que podemos tener algunos ejemplos acá. A más B, A más B negado, A más B más C negado, A más B negado más C más D negado. Me preguntan si es que una resta sería como un I. La verdad es que no precisamente la resta, sino que la multiplicación va a ser como un I. ¿Ya? Ahora, si nosotros quisiéramos determinar esto, igual están los resultados ahí, pero intentemos hacerlo. Determinar los valores de A, B y C que hacen que esta expresión se cumpla, o sea, que efectivamente nos dé 0. ¿Cuánto debería valer el A? ¿Cuánto debería valer el B? ¿Y cuánto debería valer el C? Lo pueden escribir en el chat. ¿Cuánto debería ser el A? Por ejemplo. Fíjense que para que nos dé 0, todo lo que se esté sumando tiene que ser 0, porque bastaría un 1 para que inmediatamente fuera 1, ¿cierto? Así que tendrá que ser, como nos dice Sebastián, sí, efectivamente, el A si es 1, al negarlo queda 0, el B tiene que estar en 0 y el C efectivamente en 1 para que así al negarlo nos quede 0. 0 más 0 más 0 y ahí recién sería 0. Justamente lo que nos indicaban acá. Multiplicación booleana corresponde finalmente a la operación de un producto donde tenemos que solamente va a ser 1 cuando todos los elementos que tengamos sean 1, o como nos dicen acá, todos los literales sean 1. Para el caso de 0 por 0 va a ser 0, 0 por 1 va a ser 0, 1 por 0 va a ser 0 y 1 por 1 va a ser 1. ¿Ya? Así directamente. O sea, basta que tengamos un 0 para que inmediatamente sea 0. Claro, es una forma de poder realizarlo. En este caso es la matemática clásica que nosotros ocupamos la que nos va a funcionar. En el anterior, la diferencia estaba en que, claro, que si tenemos, por ejemplo, más de un 1, nos sigue dando 1 igual. Aquí la verdad es que matemáticamente se cumple. Exactamente. Y como pueden ver, en este caso, si nos pidieran que A, B negado, sea igual a 1, tendría que cumplirse que queda 1 por 1 por 1, ¿cierto? Por eso tendríamos que tener que el A valga 1, que el B valga 0 para que al negarse nos dé 1, y que el C también valga 0, ¿cierto? Y que al negarse nos dé 1. 1 por 1 por 1 sería recién ahí 1. Aquí está obviamente la solución. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Les pido que por favor respondan la encuesta. Ya, muy bien. Muy bien. Luego, una vez que tenemos eso claro, entonces podemos seguir avanzando porque ahora lo que vamos a ver son algunas reglas y leyes del álgebra de Boole, las cuales van a relacionar dos variables o tres variables. Algunas de ellas son leyes conmutativas o en realidad leyes que son, no hemos visto probablemente en otros sistemas. Tenemos la ley conmutativa que nos indica lo siguiente, que A más B va a ser lo mismo que B más A. También tenemos que A por B va a ser igual a B por A. ¿Ya? Tenemos también la ley asociativa, que nos dice que A más la suma de B y C va a ser igual que sumar primero A y B y luego sumar el C. También se va a aplicar para el caso de la multiplicación, donde si yo multiplico el B y el C y después el A, va a ser lo mismo que si multiplico el A y el B y después el C. ¿Ya? Se cumple en estos casos. También así la ley distributiva, que en realidad nos va a permitir hacer una factorización que va a ser muy útil al momento de simplificar. Vemos, por ejemplo, que si tenemos AB más AC, podríamos factorizar por A y nos va a quedar entonces el A multiplicado por B y C. Esto va a ser bien útil, como pueden ver ustedes, o como se lo podrán imaginar. Luego, vamos a empezar a ver las reglas del álgebra booleana y así
y comprobando algunas, siempre que sea necesario. ¿Ya? Así que, reglas del álgebra de Boole. De Boole. Estas, como pueden ustedes ver, también se cumplen en el caso de la lógica proposicional. O sea, hay muchas que son muy parecidas, por motivos obvios, ¿cierto? Así que eso vamos a hacer ahora. Tenemos entonces la primera. A más 0 es igual a A. ¿Será así? Una forma de comprobarlo es ir evaluando. O sea, si yo tomo A más 0 y lo evalúo en A igual a 0, ¿qué me da? Me da 0, ¿cierto? Más 0 igual a 0. Si yo digo A más 0 y lo evalúo en A igual a 1, vamos a ver que nos va a quedar 1 más 0, lo cual va a ser 1. Pueden ver que naturalmente simplemente depende de A, ¿cierto? Eso es lo que sucede. O sea, se cumple. Ahora, el 2, que también es bastante útil. Si nos queda el A más 1, vimos que en realidad 1 más cualquier cosa, si es que el A vale 0 o vale 1, da lo mismo, va a ser 1, ¿cierto? No hace falta en realidad demostrar algo más allá o comprobar algo más allá. La 3, A por 0 va a ser 0, porque vimos que 0 por cualquier cosa es 0. Esto es muy útil cuando tenemos expresiones de repente grandes que quedan multiplicadas por 0. Se anula todo. Algo similar pasa acá. Pueden ver obviamente que si tenemos A por 1, aquí si el A vale 0 va a ser 0 y si el A vale 1 va a ser 1. Por tanto depende exclusivamente del A. Acá en el caso de la 5 nos queda que A más A va a ser igual a A, porque si el A vale 0, 0 más 0 va a ser 0, y si es que el A vale 1, 1 más 1 va a ser 1. Nuevamente depende exclusivamente del A. La 6 por ahí puede ser que no nos convenga comprobarla. Fíjense bien. Si tenemos A más A negado y lo evaluamos, por ejemplo, en el A igual a 0, ¿qué nos da? 0 más 0 negado, eso va a ser 0 más 1, igual a 1. Si tenemos, ¿cierto?, el A más A negado y lo evaluamos ahora en A igual a 1, nos queda 1 más 1 negado. Sería 1 más 0. Así que efectivamente nos vuelve a dar 1. Podemos decir entonces que siempre que tengamos A más A negado va a ser 1. Y eso es válido también para expresiones más grandes. O sea, podría tener, no sé, un X más Y negado y que esté sumado con eso mismo, pero negado, nos da 1. ¿Ya? Eso es lo importante. Puede ser, el A puede ser cualquier expresión, siempre que esté repetida obviamente después y negada. A por A. Naturalmente, si es que el A vale 0, va a ser 0, y si es que el A vale 1, va a ser 1. Por eso es que se dice que depende exclusivamente de A. En el caso de la regla 8, pueden ver ustedes que si evaluamos esto, y lo evaluamos, por ejemplo, para A igual a 0, ¿qué nos queda? Nos queda 0 por 0 negado, esto va a ser 0 por 1, va a ser 0. Y si evaluamos el A por el A negado en el 1, nos va a quedar 1 por 1 negado, vale decir 1 por 0. Y eso naturalmente es igual a 0. ¿Se fijan que se cumple? La 9 la verdad es que es bien directa porque evidentemente nos queda así, ¿cierto? Si tenemos eso y el A vale 0, nos queda 0 dos veces negado, esto es 1 negado, da 0, y si tengo también, ¿cierto?, el A valiendo 1, lo mismo. Ya, quizás ni siquiera hacía falta comprobarlo, pero pueden ver que efectivamente es así. Vamos a dibujar bien el 0. Ahí, ahí, ¿cierto? Valía 1 el A. O sea, queda tal cual el A. La 10, la verdad es que aquí nos conviene factorizar. Nos dicen que A más AB es supuestamente igual a A. Veamos. Si yo factorizo por A, aquí me va a quedar 1 más B. ¿Y qué es lo que es 1 más B? ¿Lo pueden escribir ustedes mientras yo me hidrato un poquito? Oh, ¿por qué tengo una cuchara ahí? ¿A qué es lo que es igual el 1 más B? O sea, claro, sería 1 en este caso, ¿cierto? Sí, sería precisamente 1.
1. Lo voy a dibujar acá. Como es 1, esto nos va a quedar entonces igual a A. Y se va a cumplir que efectivamente es así. ¿Sí? Pueden ver que se cumple. También va a ser bastante útil al momento de simplificar. Vamos a verlo en algunos ejemplos. La 11, la verdad es que la 11 la podríamos comprobar con álgebra, pero en realidad nos conviene bastante hacer un dibujo. Miren lo que voy a hacer. Voy a escribirla y vamos a hacer unos diagramas de Venn para que ustedes vean, siguiendo algunas reglas, cómo podemos comprobarla. Miren, supongamos que tenemos lo siguiente. Voy a dibujar acá un rectángulo, va a ser nuestro universo, porque vamos a trabajar, como decía, en diagramas de Venn. Ahí. Ahí vamos a poner nuestro universo. Vamos a borrar un poquito esos sobrantes. Borrar, ¿cierto? Ahí sí. Ahí. Y vamos a suponer lo siguiente, miren. Mucha atención. Vamos a decir que la multiplicación para nosotros, la multiplicación, en este caso en el álgebra de Boole, en los diagramas de Venn, se va a corresponder con una intersección. La suma en el álgebra de Boole se va a corresponder con la unión. Va a estar uniendo, finalmente. Y una negación va a ser un complemento. ¿Se acuerdan que era el complemento? Es como si tengo el complemento de A, sería lo que no está en A, ¿cierto? Y vamos a trabajar con estos mapas, miren, pero no con mapas, sino que con estos conjuntos. Un poquito mejor ahí. Ya, por ahí está mejor. Entonces, tenemos los dos conjuntos. Este va a ser el conjunto B y este va a ser el conjunto A. Y nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener esta expresión de forma gráfica. ¿Cómo así? Vamos a partir primero con el A negado. ¿Cómo hacemos el A negado? Va a ser todo lo que no está precisamente en el A. Voy a mover un poco mi vaso. Si no, después se me va a caer en el teclado y ahí voy a quedar mal. ¿Ya? Así que vamos a hacer eso, miren. Todo lo que no está en A. Allá me quedo. Vamos a hacerlo en unos 60 grados. O dije 60, ¿cierto? 55. Va a ser lo que está en verde, miren. En verde, verde, y así vamos a seguir dibujando. Por si acaso aprovecho de comentarles algo, que la próxima semana, los días viernes, vamos a comenzar con las sesiones híbridas. ¿Les habían preguntado a ustedes algo? ¿Les llegó algún mail consultándoles? No sé. ¿No? ¿No le ha llegado nada? ¿A ninguno de los dos? Oh, ¿pero qué sucede? Supone que los deberían haber contactado para ver si es que están interesados en participar. De todas maneras, recuerden que esas cosas son opcionales, ¿no? No es que sea obligación participar. E incluso si alguno de ustedes quisiera hacerlo y por algún motivo después se arrepiente o no puede seguir asistiendo, también lo pueden hacer sin problema. No hay ningún inconveniente. ¿Ya? Y si no quieren venir, no vienen nomás. No hay ninguna obligación de momento. Y supone que tienen que firmar como un documento, como de cesión de responsabilidad, yo creo que me entienden a qué me refiero, y venir en definitiva. De todas maneras, les adelanto que la clase en específico, la clase que vamos a tener nosotros, va a ser tal como lo hago acá. O sea, voy a estar usando la tableta, voy a estar sentado, ¿sí? Van a poder consultarme así en persona, pero por lo demás va a ser exactamente lo mismo. Ya no voy a cambiar la dinámica porque la verdad es que no me convence demasiado algunos detalles respecto de la implementación que se está haciendo de las clases híbridas. ¿Ya? Así que
Voy a poner también otra cámara para poder mostrar el público en principio, o sea, sus compañeros. Y lo demás va a ser prácticamente lo mismo, ¿ya? Porque obviamente el objetivo siempre al realizar algún tipo de actividad es que se pueda mejorar el proceso de enseñanza y, si no es, y de aprendizaje. Si no es así, entonces no tiene mucho sentido, ¿cierto? Si hacer algo por hacerlo. Entonces vamos a trabajar de forma que se pueda seguir presentando las mismas cosas. Esto por si acaso lo voy a estar proyectando en la misma sala también y va a estar siendo presentado a quienes estén de forma virtual. ¿Ya? Para que lo sepan. Igual les voy a dar información al principio de semana al respecto. Aquí tenemos entonces la negación de A, en este caso el complemento de A, que es lo que no está en A. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener el producto con B. Para eso, vamos a realizar la intersección con B. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente intersectamos. ¿Qué se intersecta entre el complemento de A, lo que no está en A, y B? Sería lo que está por acá. Miren, lo vamos a pintar en violeta, en este otro sentido, para identificar justamente la intersección, que va a ser solamente esto. Vamos a hacerlo ahí. Esto. Ahí. ¿Y no le llegaban entonces mail por ningún curso sobre ese tema? Sobre las clases híbridas. ¿Mm? Qué extraño. Supuestamente le debería haber llegado. Pero bueno. Ah, ya. Pero es que pasa que había como un primer grupo y ahora hay un segundo grupo. Entonces nosotros formamos parte del segundo grupo. ¿Ya? Lo que ustedes pueden ver ahí en violeta sería justamente el producto, la intersección, ¿cierto? Entre lo que no está en A y lo que está en B. Creo que por una línea. ¿Puedo volver? Oh, se me perdió la línea, ¿no? ¿Y ahora qué nos faltaría? Nos faltaría sumar A, ¿cierto? Que sería obtener, en este caso, la unión entre lo que acabamos, ya tenemos, ¿cierto? Que le vamos a poner una línea más que parece que se me borró. Y el A. Aquí vamos a borrar esto a mano porque al retroceder me parece que borré la línea. Ahí. Y nos va a quedar entonces, como le decía, más A. ¿Y qué sería eso? Sería lo que está acá. Lo vamos a pintar un poquito mejor para que quede bien. O bueno, voy a intentarlo porque a veces yo digo, no, lo voy a pintar mejor y no pinto nada mejor, pero bueno. O no está quedando tan mal como podría. Me acabo de dar cuenta de algo. Es interesante esto. Podría hacerlo así, ¿no? Ahí está. Como que quedó mejor que cuando lo hago de otras formas de más lejos. Y eso sería justamente lo que está destacado. ¿De qué fecha me dices tú, Joaquín? Mira, en realidad debería haber sido la semana pasada. La semana pasada tienen los contactados, porque supuestamente hacen una encuesta y en base a la encuesta ahí definen. En base precisamente a la encuesta. Ah, mira. ¿Y te llegó entonces? ¿Qué les dicen ahí? Esa es una excelente pregunta, ¿cierto? Para conocer qué es lo que les piden. Me imagino que les deben estar indicando ahí respecto a qué. Claro, quizás se les pasó. Bueno, en definitiva, como pueden ver, lo que nosotros destacamos como con damasco, naranjo, ¿cierto? Es precisamente la unión de A y B, vale decir, la suma de A y B.
Es una forma alternativa de poder comprobarlo. Qué buen pintado. Bueno, se me salen un poco los bordes, pero mejor que en otra. Claro, es que quizás el nombre no era muy descriptivo. Y ya que hemos comprobado que esto se cumple, vamos a ver qué sucede con la 12. La 12 o la regla 12, la verdad es que se puede comprobar con un poco de álgebra. O sea, lo voy a escribir acá. A más B, A más C. Ah, nos sale para qué ramo. Mira tú. Por ahí debe estar entonces la cosa. Mm. Ah, no dice el ramo. Vamos a tener que averiguar ese tema. Bueno, ahí después me comentan. Así que aquí podemos operar. Fíjense que podemos operar así, miren. S con S y S con S. Así que nos queda entonces A por A. Lo voy a dejar de momento así. Después vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Después más A por C. ¿Sí? Le habían dado un periodo entonces. AB y BC. Ah, ya. Mira. Esto que tenemos acá, ¿se acuerdan a qué es lo que es igual el A por A? De hecho, la tenemos al lado, nuestra regla. La vamos a poner acá. Para que así trabajemos solamente acá. ¿A qué es igual el A por A? A, efectivamente, ¿cierto? Entonces me queda A más AC y más AB. Yo también les recomiendo siempre que los ordenen alfabéticamente. O sea, por ejemplo, si me queda de repente algo así, más A, B, C negado, cuando uno tiene muchos términos puede que no vea que son lo mismo y que se pueden simplificar. En cambio, si yo los ordeno y tengo así, esto tal cual, puede que lo vea más fácilmente y diga, ah, mira, se le va a eliminar. ¿Ya? Porque recuerden que aquí nos queda solo uno, ¿cierto? Entonces mi recomendación es esa, que los ordenen alfabéticamente. Y aquí, ¿qué podríamos hacer? Vamos a seguir trabajando. BC, podríamos factorizar por A. Juntar A, nos va a quedar 1 más C y más B, más BC. Y eso aquí va a ser igual. Todo esto que está acá, como ustedes pueden ver, como queda 1 más cualquier cosa, va a ser 1. A por 1, como lo estamos viendo ahí, ¿cierto? Va a ser simplemente A, más BC, ¿cierto? Y nos va a quedar exactamente lo mismo. Se dan cuenta que se puede comprobar y usamos en realidad varias propiedades, porque yo me salté una incluso. Me salté esa de que es A por 1, pero en realidad es como bien evidente, ¿cierto? ¿Se entiende lo que hemos realizado hasta ahora? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver algunos problemas de la guía. Déjenme buscar la guía. Oh, tengo un montón de cosas abiertas. ¿Qué es esto? Lo cerramos. Esto lo dejamos ahí. Acá está la guía. Acá no está la guía. Acá está la guía. Docencia. Se me mojó el celular. Acá está la guía. Ya. Y en la guía ustedes pueden ver que está todo lo que nosotros vamos a hablar en el curso. Y de hecho, lo que se hizo en la primera prueba llega hasta la 11. Ahora la 12 es lo que vamos a empezar a hacer. Miren. Vamos a tomar esto.
Oh, tengo dos veces la guía, la abrí dos veces. Bueno, y aquí resolvemos. Ejercicios. Sale bien pequeño, pero igual nos sirve. 12, la vamos a achicar un poco. También tampoco tiene que ser gigante, pero ahí. Y vamos a trabajar. Vamos a intentar simplificar. Primero, ¿qué es simplificar? Es eliminar o, perdón, disminuir la cantidad de términos o disminuir la cantidad de literales. Y lógicamente también ambas, ¿cierto? Buscamos tener la expresión más pequeña, porque ante menos operaciones, después nosotros vamos a usar menos elementos para construir los circuitos. Eso es lo que sucede. Esto es de la guía. Y vamos a ver acá qué tenemos. Nos queda la función f y vamos a decir, fíjense bien que tenemos ese x y le voy a dar un tip donde cada vez que nosotros tengamos un término más pequeño, siempre nos vamos a centrar en él, porque generalmente él nos permite simplificar más. Y donde esté repetido, fíjense que está también ahí, lo vamos a identificar. Y acá tenemos esto también, ese x negado y aparece acá también, ¿cierto? Entonces vamos a factorizar primero por el x, que nos va a quedar entonces 1, ok, 1 más y z, más, acá va a quedar el doble negado, ¿ya? Tenemos esos tres, claramente vamos a ver que ese 1, a sumarse con cualquier cosa, va a ser 1, más, y aquí tenemos el x y negado, perdón, x negado y, ¿cierto? Va a quedar el z y va a quedar 1. Por tanto, esto de acá va a ser 1, ¿cierto? En realidad todo eso va a ser 1, 1, 1, y nos falta un término. A él no lo agrupamos con ninguno, ¿cierto? Nos queda wz. Así que nuestro f ahora se va a reducir bastante. Va a quedar como x más x negado y. Y mi pregunta es la siguiente para ustedes. ¿Se puede simplificar más? ¿Se puede seguir simplificando o no? Tienen las reglas por ahí. Chequenlas. ¿Se puede o no se puede? Mm. Claro, efectivamente, Joaquín. Sería en el 11. La 11, como pueden ver, dice que A más A negado B va a ser igual a A más B. O sea, y la clave está en esto, en que lo que aparece acá, sumándose más eso mismo negado, multiplicado por cualquier cosa. Eso quiere decir que incluso también sería válido hacer esto. Si yo tuviera un A negado más A, B, también se cumple lo mismo, porque yo diría, este término más el mismo negado en este caso, ¿cierto? Por alguna cosa va a ser igual a esto. Va a ser igual a él más ese otro término. ¿Ya? Se fijan que es lo mismo, solamente que aquí en este caso estaba sin negar y aquí aparecía negado, y aquí aparece negado y aquí aparece sin negar. Pero son opuestos, ¿cierto? Son un complemento del otro. Totalmente válido. Así que efectivamente va a quedar así, como f igual x más y más wz. Y la verdad es que ya no se puede reducir más porque en realidad el wz quedó así, ¿no? ¿Sí? Y ahí tendríamos la expresión mínima. Ustedes pueden ver que teníamos ¿cuántos términos? Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Teníamos algunos incluso con 3 literales, ¿cierto? Y ahora tenemos 3 términos, 2 de un literal y otro de 2. O sea, mucho más reducido. ¿Se entiende? ¿Dudas? Cualquier duda que tengan, por favor, es el momento. Es el momento. Porque ahora vamos a resolver otro problema. Muy bien. Hay que tener cuidado. Ahora vamos a resolver otro. ¿Cuál uno más doble? Ah, ya entendí.
Ya, lo que hicimos acá fue factorizar. Recuerden que cuando tengo un término, por ejemplo el x, lo pueden dibujar así o no. ¿Sí? Tomé todo eso que dejé así en azul. No sé si ustedes lo ven en azul. Esto es equivalente a x, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es factorizar. Factorizo por el x, me queda entonces el 1 más y z y más w negado. ¿Sí? Y luego 1 más cualquier cosa, lo que sea, va a ser 1. Todo esto es 1. Por tanto, me queda x por 1. ¿Y eso aquí es igual? A x simplemente. Me falta espacio. Ahí. ¿Se entiende? De ahí viene. ¿Ya? O sea, cada vez que tenga un término más pequeño, la verdad es que nos conviene bastante el factorizar. O sea, en realidad buscar si está repetido en otro término y incluso solamente al ver esto, nosotros después vamos a decir, fuera y fuera. Y listo. Porque sabemos que se va a eliminar por factorización. Pero eso más adelante, ahora vamos a ir por partes. Así que vamos de a poco. ¿Y qué tengo acá? No, esto nada que ver. Era la guía. Ahí sí. Ahora, B. Vamos a tomar esta. Ahí. Lo ponemos por acá. Ahí. No lo acerté. Ahí sí. Un tamaño similar. Ahí. Razonable, ¿cierto? Y ahora vamos a empezar a simplificar. Fíjense bien que tenemos varios términos. Voy a mover un poquito esto. Y esto también. ¿Puedo tomar esto juntos? No, no me deja. Lo copiamos de nuevo nomás. Para que lo tengan a mano. Después lo voy a dejar solamente uno, quizá, incluso solamente uno en realidad. Entonces, partimos. Fíjense bien que podemos empezar a operar. Vamos a multiplicar este término con S, después S con S, después S con S y S con S. En realidad todos con todos. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, va a quedar A, B, C negado, S por S, ¿cierto? Después A, B, D. Voy a hacerlo paso a paso. Después nos va a quedar, sin cerrar, ¿cierto? Más C por C negado. Miren ahí lo que sucede con eso, ¿cierto? Estoy dejando todo. Después C por D. Después C negado por D. Lo estoy ordenando, no se olviden. Más D por D. ¿Está bien, cierto? C negado, CD, después... Sí, está bien. D por D. Puse todo nomás, y ni siquiera me preocupé de irlo simplificando ahora porque lo vamos a ir haciendo paso a paso. Como digo, después nos podemos saltar pasos si queremos. Ningún problema. Ya, así que tenemos eso. Y ahora, empezamos a ver qué se puede simplificar. Claramente C por C negado cae dentro de esto, ¿cierto? Así que 0. Luego, esto que está acá es D, ¿cierto? D por D. ¿Dónde está? Ahí está. Y me queda algo así. Ahí. Más CD. Más C negado D. Y más D. ¿Qué se puede factorizar? Nuevamente nos vamos al término más pequeño y podemos hacer lo mismo que les mostraba antes, ¿cierto? Y de hecho, perdón, podría eliminar S y S y S, ¿cierto? De una. Pero lo vamos a hacer en un paso más. ¿Sí? Estamos recién empezando a ver esto, así que vamos a ir con calma. Más AB, más C, más C negado, más 1, y todo eso multiplicado por D. ¿Saben qué? Le voy a poner acá corchetes para que quede más ordenado. Ahí. Todo esto creo que va a ser igual a 1, ¿cierto? Esto multiplicado por C negado de E, y podemos seguir trabajando. Nos queda A, B, C negado, más el D, y esto va a estar multiplicándose con el C negado más D y más C. ¿Ya? Ahora, si empezamos a multiplicar, nos va a quedar A, B, C negado, multiplicamos C por S. Fíjense que está dos veces el C negado, la verdad es que lo voy a dejar una, ¿cierto? Si sabemos que al final
C negado por C negado, C negado. Más A, B, C negado D. Este término se va a eliminar, ¿cierto? Más S por S sería A, B, C negado E. C negado E. También se va a eliminar estos dos términos. Más C negado D. Más el D por el D. Esto es simplemente D. Recién lo simplificamos, ¿cierto? Y más el DE. ¿Pueden ver que todo lo que se simplifica? En realidad se va a simplificar S, este de acá tiene este. Todo eso se va a simplificar. Por ahora, como les decía, lo vamos a hacer paso a paso. Vamos a reconocer acá que tenemos esto repetido acá y acá. Y que tenemos S repetido ahí y ahí. Por tanto, si empezamos a juntar, nos va a quedar A, B, C negado más D más E. Perdón, me faltó el 1, ¿cierto? El 1, ¿cierto? Porque él estaría multiplicado por 1. Más D y más C. ¿Ya? Y todo esto es igual a 1. También nos queda lo siguiente. Más sería el D por C negado más 1 más E. ¿Ya qué es lo que es igual? Precisamente a 1. Así que en definitiva la función nos queda así. Como A, B, C negado más D. Se simplificó bastante, ¿cierto? Porque de hecho al principio nos quedaba una expresión bien grande y si no simplificáramos, quedarían montones de términos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hemos realizado hasta ahora? Voy a mandar una encuesta. Bueno, ya tengo la encuesta acá. La vamos a mandar de nuevo. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Dudas? Cualquier duda o comentario. Ya. Entonces, nos queda ver un detalle más que vamos a ver hoy día, que sería los teoremas de De Morgan. De Morgan y vamos a aplicarlo a un ejercicio. Entonces, ¿cómo serían? Van a indicar lo siguiente. Si tenemos A por B negado, ¿cierto? Esto va a ser igual a la suma de A y B, cada uno negado. Y si tenemos el A más B todo negado, va a ser igual a A por B, cada uno negado. Una forma alternativa de pensarlo y verlo es decir lo siguiente, que tenemos, si está negado con una barra un producto, se nos va a cambiar la operación a una suma y van a quedar los términos negados. Y acá también se nos cambia la operación, en este caso una suma a un producto, y nos quedan los términos negados. También esto se puede aplicar en este caso. O sea, si yo tengo algo así, es totalmente válido. En este caso queda como producto, ¿cierto? O si tuviéramos algo así, nos quedaría como A negado más B negado y más C negado. ¿Ya? Sería totalmente válido. Esto es como alternativamente. Y se aplica para N. Se aplica para N literales. ¿Sí? Así que vamos a ver este último problema, que sería el problema C. Que sale pequeño. Ahí sí. Por ahí es razonable. Un poquito más chico. Para que coincida como con un cuadro, ¿no? Por ahí. Ya, entonces, C. Fíjense que ahora tenemos una negación arriba de todo, ¿cierto? Por eso es que estamos viendo de Morgan, porque nos va a ser de bastante utilidad. Una de las alternativas es que nosotros negáramos todo hacia abajo y viéramos qué nos queda. Hay veces que es más rápido, hay veces que es más lento. Me da la impresión
que en este caso vamos a intentar simplificar un poquito. Dentro, bajo lo que sería la barra, y después aplicamos De Morgan. O sea, si es que fuera necesario. F va a ser igual a. Acá ustedes pueden ver que esto, con esto no se puede relacionar. Aquí, ¿qué podemos hacer? Ah, miren, estos dos se pueden factorizar. De hecho, este término se va a ir, porque podríamos factorizar por el AC negado, ¿cierto? Vamos a ir paso a paso. Vamos a sacar la regla para que nos quede la barra más derecha siempre. Y vemos qué sucede. Ahí. Vamos a ponerla por acá. Vamos a bajar un poquito el F. Ahí. Y esto lo vamos a dejar ahí. Igual a. Vamos a dejar el A, B negado C, más AB. ¿Saben qué? Vamos a aplicar también De Morgan ahí, en ese término. Vamos a aplicar De Morgan. Más A negado, más B negado, más C negado. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. Claramente cambió la operación de una multiplicación en la suma y se negaron los términos. Más, y aquí vamos a factorizar. Vamos a poner AC negado, más 1, y aquí nos va a quedar el B. ¿Sí? Esto va a ser obviamente 1. Seguimos. Vamos a ver qué nos queda. Y vamos a tener entonces el A, B negado C, más AB, más A, negado, más B negado, y más C negado. ¿Cierto? Y aquí ustedes pueden ver que en realidad se van a eliminar varios términos. Fíjense lo siguiente. Como tenemos el A negado, el B negado, el C negado, todo término que los contenga se va a eliminar. Si quieren los podemos eliminar directamente. O sea, se va a eliminar él, porque podríamos factorizar por el B negado, ¿cierto? Y se elimina él, porque podríamos factorizar por el C negado. ¿Qué nos queda en definitiva? Veamos. Veamos qué nos queda. Nos queda así. Ahí nos queda el A. Fíjense cómo los voy a ordenar. Más A, B, más B negado, más C negado. ¿Ya? ¿Qué podemos aplicar acá, según lo que les comentaba yo? Claramente tenemos, ¿cierto? A negado más AB, así que lo que me va a quedar va a ser esto. A negado más B, ¿cierto? Eso va a quedar. Más el B negado más el C negado. Y obviamente todo bajo una barra. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entiende lo que hemos estado realizando? Porque nos queda bien poquito, de hecho está casi listo. Solamente mirando lo que tenemos ahí ya deberíamos poder ver cuál es el resultado. Voy a mover un poco lo que teníamos arriba. ¿Dónde quedó? Ahí arriba quedó. Para acá. Para acá. Fíjense bien. ¿Qué podemos simplificar? ¿Qué ven ustedes? ¿Hay alguna cosa que se pueda juntar? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con esto? Aquí lo que es igual, B más B negado, claramente es igual a 1, ¿cierto? Así que nosotros podríamos decir entonces que nos va a quedar esto. Va a ser A negado más 1 más C negado, todo negado. Bueno, vamos a dejar la barra también bien hecha, ya que la estuvimos haciendo bien todo el rato. Hagámosla bien. 1 más cualquier cosa va a ser simplemente 1, negado. Así que en definitiva nos va a quedar 0. Ese va a ser el resultado que vamos a tener. ¿Sí? Ven que en realidad es práctico aplicar las diferentes reglas, ¿cierto? Porque nos permite simplificar. Aquí se simplificó un montón, de hecho nos quedó como una especie de contradicción, ¿no? Si lo dijéramos con los términos que nos definen en lógica proposicional. ¿Se entiende lo que hicimos? Bueno, entonces por hoy día llegaríamos hasta acá. Si quieren ustedes pueden trabajar en este otro problema. En este otro problema, ¿está?
también tiene, se pueden hacer varias cosas. Podemos realizar la clase siguiente. Yo creo que por hoy día estamos ok. Es día viernes ya, corresponde, ¿cierto? Me imagino que será su última clase, ¿cierto? Así que le agradezco mucho la participación y nos estaríamos viendo. Que estén muy bien. La próxima semana le mande más información sobre el tema de las clases híbridas y cosas por el estilo. ¿Ya? Chao, nos vemos. Igualmente.